Buen día, profesora. Le presentamos el examen de unidad de medidas de tendencia central. Es recopilación de datos reales de una industria. El análisis de datos del proceso SECOM. El análisis de 50 mediciones de temperatura en la línea de fabricación SECOM. El presente trabajo tiene como objetivo analizar 50 mediciones reales de un sensor de la línea de fabricación SECOM correspondiente a un proceso de manufactura de semiconductores. Se busca aplicar conceptos de medida de tendencia central y dispersión, tales como media, mediana, moda, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de varianza para evaluar la estabilidad del proceso. A continuación le hablaré de los datos de un proceso de fabricación de semiconductores. Los complejos procesos modernos de fabricación de semiconductores suelen estar sometidos a una vigilancia constante mediante el control de señales, variables, recopiladas por sensores o puntos de medición del proceso. Sin embargo, no todas estas señales tienen el mismo valor en un sistema de control específico. Las señales medidas contienen una combinación de información útil, información irrelevante y ruido. A menudo, la información útil queda oculta entre las dos últimas. Los ingenieros suelen disponer de un número de señales mucho mayor del que realmente necesitan. Si consideramos cada tipo de señal como una característica, se puede aplicar la selección de características para identificar las señales más relevantes. En esto, los ingenieros del proceso pueden entonces utilizar estas señales para determinar los factores clave que contribuyen a las desviaciones de rendimiento en las fases posteriores del proceso. Esto permitirá aumentar el rendimiento del proceso, reducir el tiempo de aprendizaje, disminuir los costes de producción por unidad. En este caso, el conjunto de datos presentado representa una selección de dichas características en la que cada ejemplo representa una única entidad de producción con características medidas asociadas y las etiquetas representan un rendimiento simple de aprobado y o suspenso para las pruebas de líneas internas, y la marca de fecha y hora asociada, donde -1 corresponde a un aprobado y 1 corresponde a un suspenso, y la marca de fecha y hora de los datos es para un punto de prueba específico. El origen de datos. El número de instancias es de 1567 filas, que cada fila es igual a una entidad de producción. Número de variables es igual a 590 columnas. Cada columna es igual a un sensor del proceso. La selección de variable. Se eligió una columna cuyos valores aproximados están entre 90 y 200, interpretada como sensor de temperatura en una etapa crítica del proceso. Se seleccionaron 50 mediciones reales consecutivas sin valores faltantes para realizar el análisis estadístico. Y le presento la interpretación industrial, que es lo que más importa, la cual es la variable seleccionada representa la temperatura en un punto crítico del proceso de fabricación de semiconductores. Mantener esta temperatura establece que es fundamental para garantizar la calidad de los productos finales. Los valores simulados a partir del dataset original dentro del rango de 100 a 102 para reflejar estabilidad. Con esto podemos tener las instrucciones para el análisis, que con estos datos se sugiere realizar los siguientes cálculos. Haremos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Recordemos que esta solo es una muestra de toda nuestra población de datos que nos dio nuestra empresa. Ahora calcularemos rango, intervalos y ancho de clase. Su rango es el valor máximo menos el valor mínimo, que es 102.5 menos 100.59. Y eso nos dio un total de 1.86. Para calcular el intervalo utilizaremos la fórmula de Stokes, que es 1 más 3.3 logaritmo de n. En este caso n fue 50. Nos dio un total aproximado de 6.6 que redondaremos a 7. Es decir, que tenemos 7 clases. Para el ancho de clase lo que queremos es el rango entre el intervalo. Y esto nos dio aproximadamente 0.28. Para calcular nuestros intervalos lo que haremos es tomar nuestro límite inferior y también basaremos un límite superior. Entonces, tomaremos el valor mínimo que encontramos, que fue de 100.59, y le sumaremos nuestro ancho de clase. Y eso nos dio aproximadamente 100.87. Es importante recalcar que el límite inferior será un intervalo abierto y el límite superior será un intervalo cerrado. Y eso lo haremos con todos nuestros datos. Sacamos su frecuencia y su sumatoria, la frecuencia agrupada, que es la frecuencia más la anterior, ¿no? Y la marca de clase, que será el límite inferior más el límite superior dividido entre 2.
y eso para todos los datos. Después haremos lo que es la frecuencia por la marca de clase. Y esto será el límite, como dije, la marca de clase es el límite inferior más el superior, dividido entre 2. Y eso lo multiplicamos por su frecuencia y hacemos también su sumatoria. Toda esta tabla será importante para calcular los siguientes datos, que son la media, la mediana y la moda. Utilizaremos primero la fórmula para datos agrupados y que solo sea una muestra. Entonces, como dije antes, fue importante sacar la sumatoria de lo que fue su marca de clase por su frecuencia. Ese signo que se ve como una E es sigma y significa sumatoria. Y eso es dividido entre n. Entonces, nos dio aproximadamente en la sumatoria 5074.10 y eso dividido entre n, que son 50 datos, aproximadamente nos dio 101.482. Para la media utilizaremos esta fórmula, que es el límite inferior más n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior. Cuando veamos una F mayúscula significará que está acumulada. Y cuando veamos una minúscula es una frecuencia propia de la clase, podemos decirlo. Entonces, como dije, esta es una resta y se le va a dividir entre la frecuencia de la clase por el ancho de clase. Ahora, ¿cómo sabemos más o menos por dónde va a estar nuestro límite y nuestras frecuencias? Lo que haremos es n entre 2, que es los 50 entre 2, nos dan en este caso 25. Y ahora checaremos sus frecuencias acumuladas absolutas, que en este caso será más o menos la cuarta. Como podemos ver, nos dio aproximadamente 35. Entonces, ya que sabemos más o menos por dónde está, lo que haremos es 101.43 más n entre 2, que ya lo calculamos antes, que nos dio 25, menos la frecuencia acumulada anterior, que fue de 22, entre la frecuencia de esa clase, que fue de 13, por los .28, y eso nos dio 101.49. Para la moda es muy similar. Como mencioné antes, para determinar más o menos en dónde se encuentra, lo que haremos es ver nuestra tablita y ver en qué frecuencia tiene el mayor valor. Y justo coincide que también es la cuarta. Entonces, la fórmula para la moda es el límite inferior de esa clase más, entre paréntesis, será d sub 1 entre d sub 1 más d sub 2 por el ancho de clase. Ahora, d sub 1 será la frecuencia de esa clase menos la frecuencia anterior de esa clase. Y es similar el d sub 2, ¿no? Es la frecuencia menos la frecuencia que le sigue, y eso se resta. Entonces, tendremos 101.43 más d sub 1, que es 13 en esa clase de su frecuencia, menos la anterior, que fue de 8, dividido, igual, d sub 1 queda igual, 13 menos 8, más 13 de la frecuencia menos 10, que es la frecuencia que le sigue. Y eso multiplicado por el ancho de clase, que es igual a 101.61 aproximadamente. Ok, lo que hicimos para basarnos en un programa fue usar Excel, que es un programa que la mayoría conoce. Entonces, lo que hicimos aquí, originalmente, estos son nuestros datos, ¿no? Del 1 al 50. Y lo dimos un formato de esta tabla, ¿no? Y esto nos hará, bueno, más bien nos facilitará los cálculos, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue en el valor, lo que hicimos fue ordenarlo de mayor a menor. Y eso nos ayuda mucho más a facilitar lo que fue su valor máximo menos el valor mínimo. Como podemos ver, el dato 6 fue el mayor y el dato menor fue más o menos el 7, ¿no? Así sacamos nuestro rango. El intervalo es similar, como yo lo dije, 1 más 3.3 logaritmo de n, que en este caso serán los 50. Ahora, para el ancho de clase, lo que hicimos fue dividir el rango entre el intervalo y nos dio aproximadamente esto, ¿no? Lo que hicimos aquí fue tomar la celda del valor menor y podemos ver que le sumamos el ancho de clase. Y eso lo hicimos para todos los intervalos, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula una frecuencia en Excel? Esto es bastante interesante. Entonces, lo que hacemos es utilizar esta fórmula, que será frecuencia. Y podemos ver que la función será datos y grupos. Entonces, lo que hicimos aquí fue seleccionar todos estos datos de nuestra tabla. Y los grupos, simplemente seleccionaremos los límites superiores, ¿ok? Y como se preguntarán qué son estos signos como de dinerito, ¿no? Puede significar también dinero, pero en este caso, como será una función matricial y queremos que quedemos nuestros datos fijos, se le utiliza ese signo para que se queden fijos. Es decir, que como sabemos, Excel puede desplazar nuestros datos. Entonces, lo que se le llama el valor absoluto, es decir, que se le va a quedar fijos esos números y va a sacar la frecuencia simplemente de esos datos y no se van a desplazar las celdas, ¿no? Disculpe. Entonces, esta fue la fórmula. Se le agregan corchetes porque, como dije antes, es una matriz. Y hacemos la sumatoria, que la puedes utilizar con este signo de sigma, ¿no? Para la frecuencia agrupada lo que hicimos fue, por ejemplo, seleccionamos la celda de la frecuencia. Y ya para la siguiente, lo que hicimos fue sumar la anterior, ¿va? Y como vemos, tiene que coincidir el número de datos con
la última frecuencia agrupada. De estos datos son para los de dispersión, entonces, como vimos, solo utilizamos la marca de clase y la frecuencia por la marca de clase. Como expliqué antes, la marca de clase lo que haremos es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2, lo desplazamos y ya nos dan para todos nuestros intervalos. Y esto simplemente es más sencilla, que solo es la frecuencia por la marca de clase. ¿Listo? Y como dije antes, sacamos la sumatoria con este, que es el sigma, y listo. Por lo que tengo entendido e investigué, no tenemos, o al menos Excel no diferencia las fórmulas de media para datos agrupados y no agrupados. Entonces, al menos lo que yo encontré lo tuve que hacer manualmente. Entonces, para la media agrupada, como dije antes, es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase, que nos dio 5074, entre n de 50. ¿Va? Para la moda, como dijimos, tenemos que ver más o menos en qué clase se va a concentrar, que nos basaremos en la mayor valor. Entonces, en esta vimos que era aproximadamente la cuarta, que tiene 13. Está un poco laboriosa, pero la vamos a explicar. El límite inferior, que es 101.43, más lo que es la frecuencia, menos la frecuencia anterior, eso dividido, igual lo repetimos acá, más la frecuencia menos la frecuencia que le sigue, que es la de 10, podemos ver, y eso lo vamos a multiplicar por nuestro ancho de clase, y eso nos dio aproximadamente 101.61. Y por último, la mediana, como dije, esta se basará con la frecuencia acumulada, que fue aproximadamente, tenía que darnos 25. Y se preguntaron por qué no escogimos, por ejemplo, la de 22. Usualmente preferimos que, por así decirlo, sobre a que falte. Aunque es cierto que esto lo rebasa por 10, es preferible que escogemos esta, ¿no? Y será exactamente la cuarta clase. Entonces, para nuestra fórmula lo que haremos es el límite inferior más lo que es n entre 2, que es esta celda, que es 50 entre 2, menos lo que es la frecuencia acumulada anterior. Disculpen que aquí puse agrupada y es acumulada. Entonces, tenemos, como dije antes, menos la frecuencia agrupada anterior entre lo que es su frecuencia de la clase por el ancho de clase, y esto nos dará aproximadamente 101.50. Ahora tenemos las medidas de dispersión para datos agrupados. En este caso tendremos el cálculo de la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para iniciar tenemos la varianza. Podemos observar lo que es la tabla de frecuencia, también la tabla de marca de clase menos la media y también la de marca de clase menos la media, pero al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Se multiplica la frecuencia por lo que ya dijimos que es la marca de clase menos la media al cuadrado. Después de esto, después de calcular ya su multiplicación, tenemos que realizar una sumatoria. En este caso obtuvimos 8.5368, aunque todavía falta el último paso, que es dividirlo entre el número total de datos, que en este caso es 50 datos. Entonces sería 0.1707. Para corroborar, vamos a checarlo en el Excel. Podemos observar que aquí está el Excel. Prácticamente lo que se hizo, como ya habíamos explicado, es que se saca lo que es la marca de clase menos el promedio, y si le doy clic aquí en varianza, lo que tenemos es, ya nos dio acá el resultado de la sumatoria y solo lo estamos dividiendo entre pues el número total de datos, en este caso 50. Y le damos clic y nos da el mismo resultado. Ahora, para la desviación estándar es más sencillo, puesto que se saca lo que es la raíz de la varianza. Ya vimos que resultaba en 0.1707, por lo que su raíz solo es de 0.413. Corroboramos en lo que es el Excel y acá si le damos clic en desviación estándar podemos observar que es raíz de lo que es la varianza. Le damos clic y pues obviamente es la raíz de lo que fue los 0.17, en este caso nos da 0.413. Ahora falta lo que es el coeficiente de variación. Ya tenemos la fórmula. En este caso utilizamos lo que es la variación, perdón, la desviación estándar, que ya la tenemos acá, 0.413 entre lo que es la media por 100.
En este caso nos están dando que es 0.4068%. Esto que refleja que los datos son muy homogéneos, es decir, existe poca variación. Esto es totalmente cierto, pues podemos corroborarlo con lo que son los datos y como se puede observar, los datos tienen un rango aproximado de 1.86, es decir, casi no existe una variación de datos tan grande. Entonces, si yo observo y le doy clic acá en coeficiente de variación, nos va a aparecer que es la desviación estándar, aquí, entre la media por 100. En este caso no nos los dan en porcentaje, pero si se gusta hacerlo en porcentaje, se puede convertir. Ahora en esta parte de la presentación explicaré las medidas de forma aplicadas al caso SECOM en un proceso de manufactura de semiconductores. En esta sección nos vamos a enfocar en las medidas de forma que son asimetría y kurtosis. Estas nos van a permitir conocer cómo se comporta la distribución de los datos, es decir, si está equilibrada, inclinada o más concentrada en ciertos valores. Primero vamos a hablar sobre la simetría, que se calcula utilizando la siguiente fórmula estadística. La simetría se representa como G sub 1 y esto es igual a la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos la media y esto elevado al cubo. Finalmente se va a dividir entre el total de datos menos 1 con la multiplicación del cubo de la desviación estándar. Entonces esto va a quedar como 0.79 sobre 50 menos 1 por 0.41 al cubo y esto va a ser un valor igual a 0.2244. El resultado es una simetría cercana a cero, lo que significa que la distribución de temperaturas es simétrica, es decir, los datos se concentran equilibradamente a ambos lados del promedio. En términos industriales, esto significa que el proceso mantiene la temperatura de forma estable, sin desviaciones hacia valores más altos o más bajos. Ahora pasamos a la kurtosis, la cual nos va a permitir medir qué tan concentrados o dispersos están los datos alrededor de la media, que se va a calcular con la siguiente fórmula. Se va a expresar como C igual a la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos la media elevado a la cuarta entre n sobre la desviación estándar multiplicada 4 veces. Esto va a ser igual a 3.450, que es el resultado de la multiplicación, dividido en 50, que es el número de datos, y esto nos va a dar un valor de 0.0690, y esto lo vamos a dividir por el valor de la desviación estándar a la 4, y esto nos va a dar una kurtosis igual a 2.36. Y como 2.36 es menor que 3, se considera que la distribución es platicúrtica. Esto significa que los datos están suavemente dispersos, sin picos muy pronunciados ni valores extremos. En otras palabras, el proceso presenta variaciones normales y controladas sin anomalías significativas. En resumen, la simetría y kurtosis indican que el proceso SECOM tiene una distribución equilibrada y estable, sin presencia de valores fuera de control. Esto demuestra que el sistema de control térmico funciona correctamente y que la calidad del producto se mantiene constante. Como conclusión general del caso y recomendaciones, tenemos que el análisis estadístico del proceso SECOM, que incluyó medidas de tendencia central y dispersión y forma, demuestran que el proceso es estable y eficiente. Los valores de la media, desviación estándar, asimetría y kurtosis reflejan que la temperatura se mantiene dentro de los límites de control, garantizando uniformidad y alta calidad en la producción de semiconductores. Como futuros ingenieros industriales, podemos concluir que aplicar herramientas estadísticas como estas es fundamental para tomar decisiones basadas en datos y mejorar la productividad. Nuestras recomendaciones son mantener un monitoreo continuo de los sensores, realizar mantenimientos preventivos y calibraciones periódicas, implementar gráficos de control estadístico y análisis de capacidad en los procesos, como CP y CPK, y promover una cultura de mejora continua, donde cada decisión se basa en información real del proceso. En conclusión, este estudio del proceso SECOM demuestra cómo la estadística aplicada permite controlar, optimizar y garantizar la calidad industrial, asegurando la eficiencia y confiabilidad en la producción. Muchas gracias.